Así que vamos a orar para que Dios haga su obra a través de esta palabra. Señor, gracias, gracias, gracias. Suplicamos que, como la misma palabra dice en Isaías 55, no volverá vacía. Tu espada destruirá lo que tienes que destruir, arrancará lo que tiene que arrancar y plantará lo que tiene que plantar. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en este día vamos a terminar, con la ayuda de Dios, el libro de Jonás. Y el próximo vamos a comenzar el libro de Miqueas. No se vayan a perder la serie de Miqueas. Y quiero dar como un repaso del libro de Jonás para introducirme. Hermanos, en el capítulo 1, Dios le da a Jonás la primera comisión, la cual consistía en ir a predicar un mensaje a Nínive. Ya nosotros vimos, hermanos, que Jonás, el libro de Jonás, es un libro distinto a los demás libros. Y Jonás mismo es un profeta distinto a los demás profetas. Acá es diferente. Los demás profetas procuraban tener un buen ejemplo y enseñar con lo que decían. En el caso de Jonás, la vida misma de Jonás, sus acciones, nos enseñan de una manera diferente. O sea, las acciones de Jonás, la manera como Jonás actuó como mensajero, nos enseñan, y lo que nos enseña es a no ser como Jonás. Esa es la enseñanza del libro de Jonás. Cuando usted lea el libro de Jonás, que tiene 4 capítulos, Jonás enseña diferente a los demás profetas, y él enseña a través de su mal ejemplo, y la enseñanza es a no seguir el ejemplo de Jonás. Jonás, como mensajero, él hacía todo lo que Dios mandaba, exactamente lo contrario a lo que Dios mandaba. ¿Qué hacía Jonás, hermano? Él era exacto, o sea, exactamente todo lo contrario lo que Dios mandaba. En el libro de Jonás podemos ver al viento, a la tempestad, el pez, los árboles obedeciendo a Dios, los marineros clamando, obedeciendo a Dios, y a Jonás lo vemos dormido, ¿verdad? Dormilón, así le pusieron ahí en el barco. Entonces veíamos que una de las aplicaciones que podemos nosotros aplicar del libro de Jonás es que tenemos que orar fuertemente por un corazón obediente a la palabra de Dios. Un corazón, ¿cómo, hermano? Obediente a la palabra de Dios, a lo que el Dios soberano ha establecido. Tenemos que orar para no ser vidas religiosas, sino seguidores
de Jesús. Y entonces, hermanos, ahora vamos a ver el capítulo 2, 3 y 4 del libro de Jonás. Ahora, ¿de qué trata el capítulo 2 del libro de Jonás? ¿De qué trata? ¿Cuál es lo esencial en el capítulo 2 del libro de Jonás? Bueno, en el capítulo 2 de lo que trata esencialmente es del arrepentimiento y de la acción de gracias de Jonás. Del arrepentimiento y de la acción de gracias de Jonás. Fíjese lo que dice Jonás capítulo 2, versículo 1, 3 y 10. ¿A dónde estaba Jonás cuando hizo esta oración? En el vientre de un pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Cómo estaba Jonás cuando invocó al Señor, hermanos? En su angustia, sin aire acondicionado, peleando con los jugos gástricos del estómago del pez, peleando con la comida que el pez estaba comiendo, no sé, sin mucho aire. Jonás estaba angustiado. Y dijo Jonás ahí: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, o sea, es del pez, pues él está como un poeta. Desde el seno del Seol, pero no es el Seol, sino ese está en el pez. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Otra vez me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y versículo 10, ahí está la respuesta de Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿No es eso hermoso, hermanos? Entonces, ¿qué aplicación podemos dar de todo esto? Porque yo sé que los jóvenes que están aquí, adolescentes que están aquí, tienen batallas, tienen angustias. Los adultos, las mujeres, todos los que estamos aquí, tenemos también circunstancias profundas, tremendamente aterradoras. Entonces, la aplicación sería: no importa lo grande de la situación o circunstancia profunda en la cual te encuentres, incluso en el estómago de un pez. Yo sé que tú estás pasando alguna situación difícil, pero no es tanto como Jonás. Tú no estás en aire acondicionado, por lo menos aquí. Incluso en el estómago del pez podemos venir en arrepentimiento y en busca de ayuda con un corazón humillado a aquel que es muy misericordioso y que oye la oración. Incluso si estás en el vientre de un pez, 2 veces aparece ahí que Dios oye la oración. Así que esta sería una aplicación del capítulo 2. Ahora, ¿de qué trata el capítulo 3? Estoy haciendo resúmenes. Este capítulo habla de la gracia y de la misericordia de Dios hacia personas impensables que no merecen la salvación. El capítulo 3 trata de personas
impensables que pueden llegar a ser salvas, que no merecen la salvación. De eso trata. Trata de cómo una ciudad entera, de las más malas, donde rebalsaba la maldad, incluyendo a su rey, pero que toda esta ciudad, incluyendo al rey, se arrepintieron de corazón y Dios los perdonó. De eso trata el capítulo 3. Por eso leemos 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Note que no dice creyeron a Jonás. ¿Creyeron a quién dice? O sea, ellos creyeron de verdad en Dios, hermano. Dios ya había preparado los corazones de esas gentes. Si solo estaban esperando. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y tanto fue el ayuno y el arrepentimiento de ellos que el versículo 6 dice algo. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Yo no sé si era Sennacherib, algunos así dicen. Y se levantó de su silla. ¿Para qué se levantó? Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, de saco. No es saco de este, es un saco como de púas, un saco de que expresaba el lamento. Se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, otra vez, y clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios, ¿cómo dice? Fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino. La orden era clara. No solo era clamar, sino convertirse, que examinaran sus pecados y se volvieran. Y de la rapiña, de la violencia que hay en sus manos, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Versículo 10, mire la gracia de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. De eso trata el capítulo 3. Hermanos, hay un teólogo que dice que para describir el cielo, él lo describe con una sola palabra. Y la palabra que él emplea es gozo. Dice este hermano que la palabra gozo resume lo que es el cielo. En el cielo, hermano, va a haber un gozo continuo. ¿Un gozo cómo? Continuo. En el cielo hay una fiesta continua. Cada vez que un pecador se arrepiente, en el cielo hay gozo. Pero yo, en lo personal, le agrego otra palabra. Y yo creo que también el cielo se puede describir con otra palabra, y es la palabra gracia. ¿Cuál es la otra palabra? Gracia. Porque la gracia es el favor que uno no merece.
Y yo creo que en el cielo se va a mencionar esa palabra continuamente. ¿Por qué estás aquí, Jorge? Y Jorge llorando por su gracia. Por su gracia. Hermanos, cuando vayamos al cielo, vamos a ver personas impensables. Hermanos, las primeras personas impensables con las cuales nos vamos a encontrar allá es con nosotros. ¡Wow! Como yo, un hombre lleno de lujuria, lleno de lascivia, lleno de malos pensamientos, lleno de duro corazón, un hombre que se parece a Jonás en sus decisiones. ¿Cómo es que estoy aquí? Pues la gracia de Dios. Hermanos, en el cielo veremos a personas impensables. Veremos ahí, nos encontraremos con los asesinos más grandes de la historia, como Manasés. Nos encontraremos con Rahab la ramera, Ruth la moabita. Quizás nos encontraremos con los marineros y el capitán del barco donde fue Jonás. ¿Y cómo que ustedes están aquí? Pues se salvaron. Sí. ¿Y cómo fue? La gracia de Dios. Dios usó personas, pero no fueron las personas, fue la gracia de Dios. Posiblemente veamos ahí al rey de Nínive vestido de blanco, con miles y miles de ninivitas alabando al Cordero. Y dirán, estamos aquí porque Él quiso que estuviéramos aquí. ¿Y por qué Dios nos salvó a otras ciudades? Porque Él no quiso, pero Él quiso que nosotros fuéramos salvos. Y cantarán de su gracia, cantarán de su amor. Hermanos, en el día final, Nínive, los ninivitas en el juicio de Dios se van a poner de pie y quizás van a condenar a muchos de la ciudad de San Miguel. Sí, y dijeron, nosotros a una predicación que oímos nos arrepentimos y nos volvimos de nuestra vanidad. Y tú ibas a la iglesia y siempre ibas y nunca te arrepentiste. Hermanos, Mateo 12:41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. En el juicio, los ninivitas y Dios hablando por medio de ellos, quizás nos van a decir, y va a decir a muchos acá, te escondiste como Adán en ropaje religioso. Yo espero que a mí no me lo digan eso. Te escondiste en ropajes religiosos. Mi familia era creyente, Señor. Yo iba los domingos, Señor. Yo ofrendaba, yo diezmaba, Señor. Yo no fornicaba ni adulteraba. Sí, dirá el Señor, pero en tu corazón siempre fuiste un rebelde, un contrario a mi voluntad. Nunca hubo un cambio al estilo de Nínive en tu corazón. De eso trata el capítulo 3. Y ahora, hermanos, vamos a desarrollar el capítulo 4. Y aquí es donde yo me quiero detener. Yo voy a titular al capítulo 4 el amor de Dios por las personas. ¿Cómo voy a titular el capítulo 4, hermanos? El amor de Dios por las personas. Dios ama a las personas.
Dios ama a las personas distinto a como yo las amo. Dios ama a las personas distinto a como el hombre de Dios más grande de la tierra. Dios las ama de una manera especial. Él creó cada alma. Él creó las almas distintas a los animales. El amor de Dios por las personas. Y vamos a verlo a través de Jonás 4, del 1 en adelante. Mire cómo Jonás amaba a las personas. Cuando Jonás esperaba que cayera quizá fuego, así como en Sodoma y Gomorra, rayos, azufre, y ahí va él preparándose para ver el espectáculo. Sucede que Dios decide: no, ya no los voy a castigar. Ya no. Entonces ahí comienza el versículo 1. Mire el corazón de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. No es que se apesadumbró, se entristeció, fue en extremo, hermano. Para él fue una gran pérdida. Y se enojó. Y no solo se enojó, sino que oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ay Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso no quería venir yo, Señor. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. ¿Un Dios cómo, hermano? Wow. Piadoso, tardo en enojarte y de grandes misericordias, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Asesíname, Señor, porque yo esperaba que esta gente fueran destruidas y no van a ser destruidas. Me enojo hasta la muerte. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Sí, le dijo él, hasta la muerte. Hermanos, hagámonos una pregunta y contestémosla. ¿Por qué se enojó Jonás? Si Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué se enojó Jonás, hermano? Si Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Jonás se enojó porque no amaba a las personas. ¿Por qué se enojó Jonás, hermano? Porque no amaba a las personas. Por eso sintió rechazo contra la compasión de Dios por Nínive, porque no los amaba. Jonás no amaba a las personas. Jonás amaba el juicio de Dios, la santidad de Dios, el castigo de Dios, la teología de Dios, pero él no amaba a las personas que han sido creadas a la imagen de Dios. Y yo copiaba acá y dice: esto es lo que sucede con muchos de nosotros, de los creyentes, hermanos. Amamos más la religiosidad, nos preocupamos por nuestra espiritualidad, nos ocupamos por nuestro dinero, por nuestra prosperidad, por nuestros estudios, pero no por las personas. No les prestamos atención a ellas. Y eso no es razonable. Dios le pregunta a Jonás: ¿tú crees que es razonable? Si yo te saqué del pez, le dice, y oí tu clamor, y ahora que estas personas se arrepienten y claman a mí y yo las salvo, ¿crees que es razonable? O sea,
eso es contra la razón, eso es no tener cerebro, le dice. Pues si tú tuviste 3 días ahí en el pele y clamaste a mí, y yo te oí, hasta un poema hiciste, ¿no? Desde lo profundo las algas cubrieron mi cabeza y clamé en mi angustia. Un poema hiciste y yo te rescaté, aquí está, yo ordené al pez que te daré, y ahora que yo tengo misericordia de esta persona, ¿te enojas? No, eso no es razonable, le dice Dios. Sí, le dice Jonás, pero hasta la muerte me enojo. Hermanos, se espera que los cristianos de verdad amemos a los paganos y a los inconversos. No digamos a los hermanos, pero se espera que los cristianos amemos a las personas inconversas. ¿Qué se espera, hermano? Que nosotros los cristianos amemos a las personas inconversas, aun cuando sean de otras religiones, aun pueden ser adúlteros, asesinos en serie, tienen un alma que puede responderle al amor de Dios. Y yo quiero, hermanos, de verdad que me pongan atención aquí, porque yo he traído un párrafo que quiero que lo estudiemos. Es bien importante, de cómo los cristianos en el siglo III, cómo eran los verdaderos cristianos, cómo amaban los cristianos a los inconversos, a los paganos. Es que este es católico, yo ámelo, abrácelo, béselo. De otra religión, ámelo. Y allá por el siglo III, en el año 330 al 363, sucedió algo, fíjense. Hubo un emperador que se llamaba Julián. Este emperador, cuando el título que se le dio a él fue Juliano el Apóstata, porque él se convirtió al cristianismo, pero falso, y después apostató. Y cuando se hizo emperador, Juliano decidió debilitar al cristianismo y decidió revivir el paganismo, porque el cristianismo, hermano, con el evangelio, con las obras de amor, con la manera como amaban a la gente, el evangelio avanzó en Occidente. ¿Y saben quién cuenta eso? Juliano, el mismo enemigo. Y entonces, un historiador dice, cuando cuenta la historia de cómo Juliano pensaba de los cristianos, dice: a veces los enemigos de la iglesia también revelan aspectos sobrenaturales de la iglesia que nosotros no nos damos cuenta. Y dice él, el emperador Juliano es un ejemplo de eso. Juliano no se convirtió al cristianismo, sino que abandonó la fe y trató de socavar y debilitar al cristianismo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Juliano? Fíjese, en su esperanza de restaurar al paganismo, el paganismo necesitaba un elemento, y era la caridad, que no tenía. La caridad, el amor hacia los demás. El cristianismo, para el cristianismo era natural eso, amar al otro hasta la muerte. Era natural para el cristiano amar aún a sus enemigos. Entonces Juliano dice: ajá, este es lo que necesitamos. Entonces el paganismo necesitaba dar un paso al frente
y ganarse los corazones y las mentes de la gente, así como el cristianismo se los había ganado. ¿Y cómo el paganismo los iba a ganar? A través de la caridad, el amor. Dice el historiador, toda la sociedad occidental ha sido completamente transformada por el cristianismo e impregnada por el cristianismo. ¿Y qué era lo que los cristianos hacían? Amaban. Y decía el historiador, nada ilustra mejor el hecho de que la verdadera caridad es fruto del cristianismo. Nada ilustra. Eso no hay duda, decía, que la verdadera caridad es fruto del cristianismo. Entonces Juliano dijo, nuestra estrategia es imitar a estos cristianos. Vamos a actuar como cristianos para nosotros ganarnos también a los que los cristianos se han ganado. Julián era muy consciente de que los cristianos se preocupaban no solo por sus propios miembros, sino también por todos. Este es católico, sí, pues venga, voy a compartir con él en su necesidad. Y este testigo de Jehová también, pues venga, vamos a compartir igualmente. Usted es cristiano, también vamos a compartir, porque tiene un alma. Independientemente de sus opiniones religiosas, el cristianismo arrasaba, hermano, para hacer el bien a estas personas. Juliano pensó que, al igual que los piratas con papelitos atraían a los niños y así se los ganaban y los esclavizaban, así era el cristianismo. Pero ahí se equivocó, porque el cristianismo, el amor no lo hacía como papel superficial, era real. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Julián? Él se coronó como pontífice pagano y comenzó un programa para cambiar el paganismo para que se pareciera más al cristianismo. En su carta a Arsasius, el sumo sacerdote de Galacia, un sumo sacerdote pagano, Juliano amonesta a Arsasius a obligar a los sacerdotes paganos de la región a comenzar a actuar como cristianos. Y señala, observa cómo la bondad de los cristianos, esto dice Juliano, hermano, instruyendo al sumo sacerdote, observa cómo la bondad de los cristianos hacia los extraños, su cuidado por el entierro de sus muertos y la sobriedad de su estilo de vida han contribuido en gran medida al avance de su causa. Por eso el cristianismo ha avanzado en toda Roma y nosotros nos hemos quedado atrás porque nosotros no tenemos esa cualidad de ellos. Creo que realmente deberíamos practicar cada una de estas cosas que los cristianos practican, decía él. No es suficiente, le decía él, que tú solo lo practiques, sino que también deben hacerlo todos los sacerdotes de Galacia, los paganos. Juliano ordena en una carta a los paganos a hacer obras para imitar a los cristianos. Porque a los cristianos les fluía compartir sus bienes. Eso era natural en ellos. Y entonces Juliano les manda provisiones del gobierno para que de ahí compartan. Esto era ficticio, pues. No, si los cristianos compartían de lo que tenían, no necesitaban al gobierno. Es que si el gobierno nos diera, no, nosotros no necesitamos al gobierno, ni a las comunidades, no, con lo que tenemos. Juliano ordena en una carta a los paganos hacer obras para imitar a los cristianos. En la misma carta Juliano ordena al sumo sacerdote erigir muchos albergues.
uno en cada ciudad, para que los extranjeros puedan disfrutar de mis bondades, no solo los de nuestra propia fe, sino también los de otros que estén necesitados de dinero. Acabo de idear un plan, dice Juliano, mediante el cual podrán conseguir suministros, dice Juliano. Juliano afirma que ha ordenado que se envíe una gran provisión de grano y vino a Galacia para que los sacerdotes paganos los distribuyan entre los pobres, los extraños y los mendigos, porque es vergonzoso, dice Juliano, que un cristiano sea un mendigo, que de los nuestros sea un mendigo. Entre los nuestros, dice, hay mendigos. Y qué vergüenza, dice, los cristianos, entre los cristianos no hay, dice. Se ayudan unos con otros. Y no solo se ayudan unos con otros, sino que ayudan a los nuestros. No solo entierran a sus muertos, sino que nos ayudan a nosotros. Que estos cristianos, dice, son terribles. Hay que imitarlos. Pero el plan de Juliano estaba condenado a fracasar. Lo que Juliano no sabía era que su plan estaba condenado al fracaso desde el principio, porque era artificial, y el de los cristianos no era artificial. No hay nada en la cosmovisión pagana que apoye el cuidado de los pobres, nada, en el paganismo no hay. La filosofía pagana no apoya la noción de que todos somos iguales ante Dios. Entonces, el historiador se pregunta, ¿por qué la filosofía de los cristianos era distinta al paganismo? En cambio, los humanos se dividieron en clases. Algunos estaban destinados a ser gobernantes, decían los paganos, y otros a ser esclavos. Los pobres eran considerados inferiores y degradados. Para el paganismo, cuidar a los pobres era simplemente tirar comida y dinero. La idea del amor por los pobres era ajena a la mente pagana. Ni siquiera el programa de Julián estuvo motivado por la compasión por los pobres. Fue puramente una medida pragmática. Pero miren cómo era la filosofía de los cristianos. Para los cristianos, sin embargo, cuidar de los pobres era más que sentirse bien realizando una buena acción. Tenía valor sobrenatural, porque el Dios de los cristianos se había hecho hombre. ¿Se entiende, hermano? El fundamento de los cristianos, porque hacían esas obras, era porque el Dios de ellos se había hecho hombre. Ninguno de los dioses paganos hizo esto. Los cristianos estaban obligados a amarnos unos a otros como Cristo los había amado a ellos, lo cual era un amor abnegado, no una benevolencia despegada. Todo lo que se hace a los demás, al más pequeño, se hace a Cristo, la filosofía cristiana. Dado que la verdadera caridad es fruto y genio del cristianismo, no se necesitaron subsidios gubernamentales. Los cristianos dieron a los pobres de lo que tenían. Por eso falló el programa de Juliano. Hermanos, se espera que el verdadero cristiano ame. ¿Qué se espera, hermano? Se espera que yo le pueda decir a él, te amo. Pero no solo te amo, sino en ese te amo es, yo quiero cuidar de ti. Estoy a la orden.
quiero parecerme a Cristo. Entonces, por eso Dios le dice a Jonás: tu enojo no es razonable, Jonás. Si yo soy distinto, si tú eres un servidor mío, Jonás, tu enojo no es razonable. Jonás, tú has recibido compasión, misericordia y perdón de Dios dentro del pez cuando clamaste a Dios. ¿Por qué entonces no tienes compasión por estos ninivitas? Jonás, no es razonable. Y entonces Dios le pone un ejemplo a Jonás. Es que el Señor es creativo. Él le pone un ejemplo a Jonás, fíjese, para mostrarle su falta de amor por los 120,000 almas. Jonás demuestra que ama más a una planta, una plantita. Bueno, Jonás salió y se fue al oriente con la esperanza y quizás rogando a que Dios destruyera la gran ciudad de Nínive. Se fue por ahí, construyó una enramada, puso ahí una piedra de cabecera y dijo: de aquí voy a ver para abajo, así como sucedió en Sodoma y Gomorra, me voy a divertir cuando estos paganos, opresores y asesinos, les caiga el juicio de Dios. Ahí estaba Jonás con sus lentes de larga vista, nada de eso, esperando el juicio de Dios sobre los paganos. Como muchos de ustedes, y incluyéndome, alguna vez hemos deseado el mal. Ojalá que pase esto, ojalá que suceda lo que sucedió en Honduras. Ojalá que suceda que todo el penal se quemó. Alabado sea el Señor. El juicio de Dios cayó sobre estas personas mareras. Ahí hizo una enramada para ver el espectáculo de destrucción. Dios hizo crecer una planta en un día, así, ¡pum! Y entonces la planta creció y echó ramas y como un whisky, calabacera, y Jonás tuvo sombra en sus ojos y en su cabecera para ver mejor el espectáculo. Ay, dijo Dios, qué bueno es. Tomó su agüita, se refrescó, pero de repente Jonás llegó a amar esa planta, hermano. ¿Qué llegó a hacer Jonás, hermano? A amar esa planta. Y entonces Dios preparó un gusano y el gusano atacó la planta. Y entonces, mire lo que pasó. Jonás 4, del 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás: la planta se la comió el gusano. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y respondió: tengo razón. El argumento estaba fuerte ahí. Para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: ¿tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció? ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas? ¿Cuántos habían ahí, hermano? 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales.
Hermanos, Jonás se había apiadado de la planta, pero Dios le habló para enseñarle que no hay nada más hermoso, nada más importante que la vida de una persona, que un alma es superior a una planta. Y Dios le dice: mira, tú cómo te apiadaste de la planta, cómo te enojas porque la planta fue destruida, pero te alegras porque estos 120,000 van a ser destruidos. O sea, Jonás reconoce tu condición. Mira cómo yo soy. Si yo he creado a estos ninivitas perversos ahorita, pero tú no sabes. Nosotros podemos llegar a amar no solo a una planta, más que a las personas. Podemos llegar a amar nuestro trabajo, nuestro empleo, nuestros pasatiempos, la naturaleza, las mascotas. Puede preocuparse por sus ahorros, carreras, salud, posesiones, ministerio, dones, pero hay algo más importante que todo eso: las personas que han sido creadas a imagen de Dios. Y no vayamos tan lejos. ¿Estoy yo dispuesto a hacer un poco más de lo que puedo hacer por mi perro, de lo que puedo hacer por una persona perversa que esté enferma? Esa es la gran pregunta. Mi perro está enfermo, mi perra está enferma. ¿Estoy yo dispuesto a invertir un poquito más por una persona, por un alma que Dios ha creado? ¿A quién amo yo más? Esa es la pregunta. Ahora, como se trata de ver a Cristo en Jonás, la pregunta que vamos a hacernos ahora es: ¿en qué vemos el Evangelio de Cristo en este libro? Y yo espero que usted lo vea claramente. ¿En qué vemos el Evangelio? ¿En qué vemos a Cristo en este libro? Porque de eso se trata, hermanos, de predicar el Evangelio a través del Antiguo Testamento, de ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Si yo predico el Antiguo Testamento y no hallo a Cristo y no presento claramente a Cristo, entonces no estoy haciendo nada. Lo que estoy contando son historias que no señalan a nadie. Pero yo soy un predicador del Evangelio. Tengo que esforzarme en cómo ver a Cristo en Jonás. ¿Sabe que Jonás fue juzgado y castigado por Dios por causa de su desobediencia? Y por eso estuvo 3 días en el vientre del pez. ¿Estamos claros en eso, hermanos? ¿Tenemos claridad en eso? Que Jonás fue juzgado y castigado por rebelde, por causa de su desobediencia. ¿Y cuántos días estuvo él en el pez, hermano? Por causa de su desobediencia, para que se arrepintiera. 3 días. Y Dios lo perdonó y lo sacó de ahí. ¿Sabe, hermano, que Jesús también fue juzgado y castigado como culpable, siendo completamente inocente? Jesús fue castigado, juzgado como culpable, siendo completamente. Fue nuestro representante, hermanos. Y al ser juzgado y castigado, murió. Y al igual que Jonás, estuvo 3 días y 3 noches en la tumba.
pero al tercer día se levantó glorioso de la tumba y ahora es nuestro Salvador. Y nosotros celebramos este día por eso. Amén, hermanos. Por eso muchos de ustedes que tienen ocupaciones, pero las han dejado, porque este es el día del Señor para decir: Cristo ha resucitado. No queremos que eso se marchite. Cuando viene la cena del Señor, este es un día para santificarnos, para arrepentirnos, para afligirnos y para reconocer que Él dio su vida por estos viles ninivitas que no merecen, pero que por la gracia de Dios estarán con vestiduras blancas en el cielo. ¿Ve usted a Cristo en el libro de Jonás? ¿Pudo verlo? ¿Se pudo ver, hermanos? Yo traté. Pero le voy a presentar otro punto donde podemos ver a Cristo en el libro de Jonás. Y es un contraste entre la compasión de Cristo y la compasión de Jonás. Jonás se enojó con Dios porque Dios no destruyó a Nínive. ¿Está claro eso, hermanos? Porque Jonás no amaba a las personas ni a la ciudad entera. Jonás se enojó cuando vio a la ciudad. Se enojó, él no amaba a las personas, se enojó. Cierta vez Jesús fue a la entrada de Jerusalén y la vio. Y ahí Jesús, como era sabio y profeta, él sabía que en el año 70, después de él, Jerusalén iba a ser arrasada, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y eso no había vuelta de hoja. Dios la iba a destruir. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Cuando vio la ciudad y vio el futuro de la ciudad, ¿qué hizo Jesús, hermano? No dijo: el espectáculo, ya ves. Jesús lloró por la ciudad. No intercedió, lloró por la ciudad, porque ya no se podía interceder por Jerusalén, pero lloró por ella y dijo: me duele que todas estas almas van a ser destruidas y no se van a arrepentir muchos de ellos. Me duele en mi corazón. A Cristo lo podemos ver en Jonás. A Cristo es superior a Jonás. ¿Lo vimos, hermanos? Si no, ahí va. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, hablando de nuestro Jonás, nuestro superior a Jonás, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo, hermano? Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, los que para tu paz, mas ahora están encubiertos. Amados hermanos, no me contesten. ¿Usted alguna vez ha llorado por esta ciudad? ¿Por las personas de esta ciudad? ¿Por las personas de su colonia? No me importa. Sí, duro de corazón. Sí importa. Eso no es importante. Sí es importante. Porque nosotros debemos de ser sensibles con lo que está pasando ahorita en Israel e Irán. Son las almas que Dios ha creado lanzándose bombas. Son las almas
destruyéndose. Aunque creemos que en todo eso Dios tiene el control. Pero también nos dolemos. Cuando usted va a un cementerio o a un sepelio, ¿y qué es lo primero que usted debe preguntar? ¿Y esta alma se convirtió o no? No. ¿En qué otra área podemos ver a Cristo en Jonás? Bueno, así como Dios amó a cada ninivita, habitante de Nínive, a la ciudad entera, Dios la amó. A la ciudad perversa, Dios la amó. ¿Y sabe qué hizo Dios al amar a la ciudad? Envió a Jonás. ¿Qué hizo Dios para demostrar que amaba a los ninivitas, hermano? ¿Qué hizo Dios, hermano? Envió a Jonás. Dios invirtió tiempo, Dios invirtió pez, invirtió barco, invirtió, ¿qué más? Gusano, invirtió. ¿Qué no hizo Dios, hermano, para hacer llegar a Jonás allá? Que Dios tan amoroso, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Dios lo logró, porque Dios lo que se propone lo logra. El plan de Dios es infrustrable. Dios lo logró, hermano. Así Dios, hermanos, oiga bien, así Dios de tal manera nos ha amado a nosotros, los ninivitas migueleños. ¿Sí o no? Dios vio allá a Salvador, vio a Xiomara, vio allá a Pasita, allá perdida en su desgracia, su miseria, vio a Abigail allá, la vio a aquel morenito que está allá y lo vio y lo amó. Wow. Ya, Miguel se llama, dijo. Y lo vio. Y no solo lo vio, envió no a Jonás. Y quizás te está viendo a vos, Alex. No hay duda, por eso estás aquí. Y vio allá a René. Wow. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Los amó. Y envió a su Hijo para que no solo les predicara a ellos, sino que diera su vida por los que ya mencioné, en rescate por ellos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí a alguien superior a Jonás. Yo estoy predicando a Cristo, no estoy predicando a Jonás, hermano. Isaías 53, 4 y 5 dice: he aquí alguien superior a Jonás. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, porque éramos ninivitas, miserables, llenos de ira y de condenación, molido por nuestras iniquidades. Estábamos llenos de iniquidad, necesitábamos que nuestra iniquidad fuera cargada sobre un cordero especial. Oh, si pudiéramos transmitir esto a los niños, es mi pasión, que los niños puedan entender esto. Los niños de 4, 5, 6 años, es mi pasión. El castigo por nuestra paz, el castigo para hacer las paces,
Fue sobre Él el castigo por nuestra reconciliación, para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Fue sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Gloria al Cordero de Dios. Esto es para llorar, esto es para andar lleno de gozo, esto es para decir, wow, si Dios hizo eso, ¿cómo no me va a ayudar en cada dificultad para cumplir su propósito? ¿Cómo no me va a ayudar a criar a mis hijos? ¿Cómo no me va a ayudar si yo clamo a Él? ¿Cómo no me va a ayudar si aún Jonás clamó siendo desobediente y yo quiero agradarle? ¿Cómo no me va a ayudar Dios a mí en mis batallas y dificultades? Si hay alguien superior a Jonás, que es misericordioso. Jonás ni le puso atención a los ninivitas, Jesús sí. Quiero terminar preguntándote, querido, si eres un adolescente, yo quiero preguntarte, confrontarte, y quiero amarte a través de esta pregunta. Si tú eres un padre, una madre, yo quiero confrontarte y amarte a través de esta pregunta. Aunque te sientas mal, mi mensaje no es para que te sientas bien, mi mensaje es para que entiendas lo grave de la situación en la cual te encuentras. Quiero preguntarte, tú que has venido, ¿ya veniste en arrepentimiento al estilo Nínive? ¿Ya veniste tú? ¿Ya veniste a Cristo en un arrepentimiento verdadero? Sí, yo levanté la mano. No, no es eso. Yo hice la oración. No, no es eso. Los ninivitas no hicieron eso. Ni existía la oración del pecador en ese tiempo. Yo ya hice la oración. No, los ninivitas no hicieron eso, hermano. Ellos eran a la antigua, hermano. Ellos solo oyeron un mensaje un poco sin gracia, pero lo recibieron. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y yo también tengo un mensaje para ti, querido. Dentro de un tiempo Dios va a arrasar con todas las ciudades del mundo. Viene un huracán, se llama el juicio de Dios. Nadie va a escapar de ese huracán. Todos van a ser arrasados, todos. Pero solamente hay una esperanza, y es que hay un subterráneo. ¿Cómo se le llama eso? Un sótano a prueba de fuego. Se llama Jesucristo. Todos van a ser arrasados, todos seremos arrasados. Solo los que estemos en ese sótano, los que corramos a ese sótano. No, los que lo reconozcamos como nuestro Salvador de nuestros pecados, los que lo reconozcamos como nuestra única esperanza y nos metamos en ese sótano. A eso se le llama la Biblia estar en Cristo. Todos van a ser arrasados, excepto los que crean en Él. Querido, querida joven, querido joven, querido, ¿ya te arrepentiste al estilo de Jonás? Perdón, al estilo de Nínive. Yo voy a la iglesia, mi papá. No, yo no te estoy preguntando eso. Es que los de Jonás, los de Nínive, su arrepentimiento causó tanto estrago en él que cambiaron sus malos caminos por una vida diferente. Dice, y vio Dios que se habían arrepentido y que se habían vuelto de su mal camino. Tú amas más las mascotas, tus juegos, tu universidad, tu trabajo que a Jesús y que a las almas. Arrepintámonos. Cuando tú dices, y puedes servir al Señor, es que no me queda tiempo. Arrepiéntete.
¿Cómo es posible que menospreciemos a Jesús, el dador de la vida? Y Él nos ha dado todo, nos ha dado trabajo, no para que nos idolatremos en Él. Invirtamos en Él, en sus propósitos, en las almas, busquémoslas, tratemos de ganarlas, tratemos de acercarlas a Cristo. No es que yo vivo religiosamente, ahí voy a la iglesia de vez en cuando y luego pues verdad ahí me trato de portarme. No se trata de eso. Se trata de seguir a Cristo y de ser como Cristo. Y que el mundo vea que nosotros hemos dejado nuestros malos caminos, nuestra idolatría. ¿Ya te arrepentiste como Nínive? Hoy puede ser un buen día. Yo no estoy aquí con un martillo lleno de ira. Yo siento la compasión del Señor. Y viene ese huracán, se llama el juicio de Dios. Y si tú no estás en Cristo, si lo que tienes es una religión barata, algo que lo has heredado de papá, pero no lo has encontrado a Él, hoy es un buen día. Los ninivitas no solo oraron, clamaron por su perdón de pecados, sino que se convirtieron de sus malos caminos. ¿Crees que es razonable que si Dios ha sido clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia contigo, no seas tú con otros que no se han convertido? ¿Tú crees que es razonable si Dios ha tenido misericordia contigo? Dios te ha mostrado su clemencia a ti, te ha mostrado su compasión. Puede ser ancianita, anciano, Dios se ha desbordado. ¿Por qué tú no amas a las personas paganas? Pues me estoy incluyendo yo también. ¿Por qué no amamos a los paganos? ¿Por qué vivimos religiosamente? No puede ser. Eso no es razonable. Si los que hemos recibido de gracia, demos de gracia. ¿A quién te pareces más, a Jonás o a Cristo en compasión? ¿Qué harás con este mensaje? ¿Lo crucificarás? ¿O lo atesorarás para arrepentirte en sacrificio delante de Dios y cambiar de vida? Pilato dijo, aquí está el Cristo, dijo, y aquí está Barrabás. ¿A quién quieren que crucifique? Dijo. ¿A quién quieren que suelte? Dijo Barrabás, ¿verdad? Dijo Pilato. A Barrabás dijeron todos. La gente escogió al vano de Barrabás. ¿Y qué haré de Jesús? Dijo. Sea crucificado, que desaparezca, no nos importa. Y yo te pregunto hoy, ¿qué harás con este mensaje? Que Dios lo ha enviado. Así como Pilato les preguntó, ¿y qué harán con Jesús? Pues, lo voy a oír y voy a meditar. Y solo, no se trata de eso. ¿Qué harás con este mensaje? Lo atesorarás como de gran valor y dirás, yo necesito arrepentirme, porque he visto que mi compasión no supera a Jonás. Pero hoy se me ha predicado alguien superior a Jonás. Yo lo quiero a él, es el tesoro más grande. Quiero vivir para él. Pongámonos de pie y cerremos los ojos. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito.
Dame un arrepentimiento fuerte a mí, Señor. Dame un arrepentimiento fuerte, Señor. Quiero ser como ese rey de Nínive. Quiero ser como esos ninivitas que se humillaron. No quiero menospreciar este mensaje, Señor. Tú lo has enviado para mí. Bendito seas. He tratado de presentar a Cristo lo más claramente que yo puedo. Mira aquellas vidas que no se han arrepentido, que están aquí, Padre. Pueden ser jóvenes, ellos creen que viniendo a la iglesia, dando una ofrendita, no fornicando, no adulterando, no robando bancos, ellos creen que ese es ser cristiano. No, 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 no. Ser cristiano es arrepentirse de toda la idolatría, de todo aquello que hemos hecho un Dios, sea empleo, trabajo, profesiones, deportes, de todo aquello que le damos más valor que a Dios, sean perros, mascotas, casas. No, 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 no. Ser cristiano es más que eso. Los cristianos en los días de Juliano el Apóstata eran diferentes a nosotros. Ayúdame. Ellos perdonaban. Ellos se arrepentían. Señor, queremos ser como Cristo. Yo quiero que este mensaje no quede ahí tirado, menospreciado.